¿Y si te dijera que el diagnóstico de enfermedad renal no es una sentencia de muerte? Sé que cuando escuchas esas palabras, insuficiencia renal, creatinina elevada, daño en los riñones, lo primero que viene a tu mente es diálisis, pérdida de independencia, un camino sin retorno. Llevo años viendo pacientes en mi consulta que llegan convencidos de que ya no hay nada que hacer. Pero la ciencia moderna no está de acuerdo con esa visión tan fatalista. Soy el doctora Valeria Hernández, nefrólogo, y he acompañado a pacientes durante casi una década, algunos en etapa 4 de enfermedad renal, que lograron estabilizar su función durante años. No hablo de milagros, hablo de decisiones informadas, constantes y supervisadas. Hoy voy a compartir contigo 6 pasos respaldados por evidencia científica que pueden cambiar el rumbo de tu enfermedad renal, incluso en etapas avanzadas. Y al final, revelaré un paso bonus que pocos médicos mencionan, pero que puede reducir tu presión arterial y proteger tus riñones de una forma sorprendente. Quédate hasta el final porque cada paso cuenta. Si esta información te parece valiosa, dale like al video para que llegue a más personas que lo necesitan. Vamos a empezar. Durante muchos años, el daño renal se presentó como una línea recta descendente. Una vez que empezaba, solo podía empeorar. Esa idea caló hondo, especialmente en personas mayores. Frases como "ya es normal por la edad" o "solo queda prepararse para la diálisis" se convirtieron en sentencias médicas. Pero cuando revisamos la evidencia más reciente, cuando observamos estudios de seguimiento prolongado con miles de pacientes durante 8, 10, incluso 15 años, la historia es muy diferente. La realidad es mucho más matizada. ¿Por qué se pensaba que el daño renal era irreversible? Porque durante décadas no teníamos estudios longitudinales lo suficientemente largos. No sabíamos qué pasaba con un paciente en etapa 3 después de 10 años de cambios de estilo de vida. Hoy sí lo sabemos, y los resultados son esperanzadores. Déjame explicarte algo importante. En medicina hablamos de etapas de la enfermedad renal para describir cómo está funcionando el riñón en un momento determinado. Las etapas intermedias y avanzadas, la 3, la 4, incluso la 5, generan mucha angustia. Es comprensible, pero estar en una etapa avanzada no significa que el riñón esté muerto ni que no haya nada que hacer. Significa que el margen de error es menor, que las decisiones diarias pesan mucho más. He visto pacientes que lograron algo que antes se consideraba imposible: estabilizar su función renal durante años, reducir la velocidad del deterioro, mejorar marcadores como la creatinina o la proteinuria. ¿Y sabes qué descubrieron los investigadores? Que el estilo de vida, la alimentación, el manejo del estrés, el control de enfermedades como la diabetes o la hipertensión sí influyen en la evolución de la enfermedad renal. No son medidas milagrosas, son decisiones constantes adaptadas a cada persona. Cuando decimos que un paciente mejora en contexto renal, no siempre significa volver a valores perfectos. Aquí viene lo importante. Mejorar puede significar mantener la función estable durante años, evitar hospitalizaciones frecuentes, reducir la inflamación, controlar mejor la presión arterial y, sobre todo, retrasar o incluso evitar la diálisis durante mucho tiempo. Para una persona mayor, eso es una ganancia enorme en calidad de vida. Mira, también es fundamental entender algo. El riñón no se comporta igual en todos. Dos personas de la misma edad con el mismo diagnóstico inicial pueden tener evoluciones muy distintas.
¿Por qué? Porque una recibe información clara, entiende su enfermedad y actúa a tiempo. La otra se resigna o recibe mensajes confusos. El conocimiento bien utilizado es una forma de tratamiento. Por eso quiero que te quedes con esta idea antes de continuar. Tu diagnóstico no define por completo tu futuro, define un punto de partida. A partir de ahí, hay decisiones que sí están en tus manos y que pueden influir más de lo que imaginas. Ahora vamos al primer paso, y te advierto, este va a sorprenderte porque tiene que ver con alimentos que probablemente consideras súper saludables. Te han dicho 1000 veces, come más verduras para cuidar tus riñones. Y aunque esa recomendación es correcta en términos generales, la realidad es un poco más compleja, especialmente cuando hablamos de riñones inflamados, antecedentes de cálculos o enfermedad renal crónica. Aquí es donde aparece un concepto poco explicado y a menudo mal entendido. Los oxalatos. Los oxalatos son compuestos naturales que se encuentran en muchos alimentos de origen vegetal. No son veneno, no debes eliminarlos por completo. El problema surge cuando se consumen en exceso o cuando el cuerpo no logra manejarlos adecuadamente. En esas situaciones, los oxalatos pueden unirse a minerales como el calcio y formar cristales que se depositan en los riñones. Esto favorece la aparición de cálculos y aumenta la inflamación renal. Déjame darte ejemplos concretos. Alimentos muy saludables en otros contextos como las espinacas, la acelga, la remolacha, algunas nueces o el cacao tienen un contenido elevado de oxalatos. Esto suele generar confusión. ¿Cómo algo tan sano puede hacer daño? La respuesta está en el equilibrio y en la forma de consumirlos, no en la prohibición absoluta. Para que tengas una idea, una taza de espinacas crudas puede contener hasta 750 miligramos de oxalatos, cuando una persona con problemas renales debería limitarse a menos de 100 miligramos al día. ¿Ves la diferencia? Uno de los errores más comunes que veo en personas mayores es eliminar por completo grupos de alimentos por miedo. Eso, lejos de ayudar, puede empeorar la nutrición general y debilitar aún más al organismo. Ahora viene la parte importante. ¿Qué hacer entonces? Aquí entra en juego un aliado clave, el calcio. Mucha gente con problemas renales evita el calcio pensando que así protegerá sus riñones, pero en realidad, en cantidades adecuadas, el calcio puede ayudar a reducir la absorción de oxalatos. Te explico el mecanismo. Cuando consumes calcio y oxalatos juntos, el calcio tiende a unirse al oxalato en el intestino. Esto facilita su eliminación a través de las heces y evita que llegue al torrente sanguíneo y a los riñones. Es como ponerle una trampa al oxalato antes de que entre a tu sangre. Recuerdo a la señora Carmen, 68 años, que vino a mi consulta con creatinina en 3.2. Ella comía ensalada de espinacas todos los días porque había leído que era súper saludable. Nadie le explicó el tema de los oxalatos. Después de ajustar su dieta a verduras bajas en oxalatos y agregar fuentes de calcio bien distribuidas, su creatinina bajó a 2.8 en 4 meses. No fue magia, fue entender cómo funciona su cuerpo y trabajar a su favor. Esto no significa tomar suplementos de calcio sin control, significa equilibrar la dieta con fuentes adecuadas según la indicación médica. Entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día bajo supervisión. Otro aspecto fundamental es la forma de preparación de los alimentos. Cocinar ciertas verduras ricas en oxalatos puede reducir significativamente su contenido. Hervirlas y desechar el agua de cocción, por ejemplo, disminuye la carga de oxalatos
entre 30 y 50%. Hace que esos alimentos sean más seguros para personas con antecedentes de cálculos o inflamación renal. Mira, este simple cambio puede marcar una diferencia real a largo plazo. También está el tema de la fibra. La fibra, presente principalmente en frutas, verduras y granos integrales, puede unirse a los oxalatos en el intestino e impedir que se absorban. Esto significa menos oxalato circulando en la sangre. Por lo tanto, menor riesgo de que llegue a los riñones y forme cristales. No es casualidad que las dietas equilibradas y ricas en fibra estén asociadas con menor incidencia de cálculos renales. Es importante que entiendas algo. Los riñones no sufren por un alimento aislado. Sufren por patrones repetidos durante años. Consumir grandes cantidades de un mismo alimento rico en oxalatos todos los días, sin variedad y sin equilibrio, puede convertirse en un problema. En cambio, una alimentación diversa, bien distribuida y adaptada a tu situación renal, reduce mucho ese riesgo. Déjame darte una estrategia práctica de 3 pasos. Primero, combina siempre alimentos con oxalato con fuentes de calcio, espinacas cocidas con yogur natural, acelga con un poco de queso. Segundo, usa técnicas de cocción inteligentes, hierve las verduras de alto oxalato y desecha esa agua. Ahí quedan atrapados los oxalatos. Tercero, rota tus alimentos. No comas la misma verdura todos los días. Variedad significa menos acumulación. La regla de oro aquí es simple. Si tienes historial de cálculos o creatinina elevada, monitorea los oxalatos con tu médico. Un análisis de orina de 24 horas puede medir tu excreción. Eso te da información valiosa para ajustar tu dieta de forma personalizada. No se trata de vivir con miedo a la comida. Se trata de usar la información a tu favor. Pero manejar oxalatos es solo el primer paso. Ahora viene algo más profundo, algo que pocas personas conocen fuera del ámbito médico. Cómo ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas que normalmente sobrecargan la sangre cuando la función renal está comprometida. Cuando tus riñones empiezan a perder capacidad de filtrado, el problema no es solo lo que dejan de eliminar por la orina, es todo lo que empieza a quedarse circulando en tu sangre. Aquí entran en juego unas sustancias poco mencionadas. Las toxinas urémicas. Las toxinas urémicas son productos de desecho que se generan de forma natural en el cuerpo, sobre todo a partir del metabolismo de las proteínas y otros procesos celulares. En condiciones normales, los riñones se encargan de expulsarlas, pero cuando la función renal está disminuida, estas toxinas se acumulan y comienzan a causar daño silencioso. ¿Y sabes qué? No estamos hablando solo de urea, también de creatinina, indoxilsulfato, P-cresol y otras moléculas que suenan complicadas, pero que hacen algo muy simple. Inflaman tus vasos sanguíneos, dañan tu función renal aún más, crean un círculo vicioso. Es como basura acumulándose en tu casa cuando el camión de basura no viene. Al principio no pasa nada, pero después de semanas, el problema se vuelve insoportable. La acumulación de toxinas urémicas está relacionada con cansancio extremo, niebla mental, pérdida de apetito, picazón en la piel, e incluso con un mayor riesgo cardiovascular. Para cuando aparecen estos síntomas, la insuficiencia renal ya es moderada o severa. Muchas personas piensan que la única forma de eliminar estas sustancias es a través de la diálisis, pero la realidad es que existe un órgano que puede ayudar mucho antes de llegar a ese punto. Tu intestino. Aquí es donde la fibra cumple un papel clave. La fibra,
especialmente la fibra soluble, actúa como una especie de esponja dentro del intestino. Al mezclarse con el agua, forma una sustancia gelatinosa capaz de unirse a distintos residuos, incluidas parte de las toxinas urémicas, y facilitar su eliminación a través de las heces. Esto significa que menos toxinas pasan al torrente sanguíneo y, por lo tanto, menos carga de trabajo para unos riñones ya debilitados. Te voy a contar algo que vi en mi consulta. Don Miguel, 72 años, tenía diálisis programada en 6 meses. Su creatinina estaba en 5.1 y la urea en 180. Números muy altos. Trabajamos juntos en un plan que incluía goma de acacia, ajustes dietéticos y control estricto de otros factores. 10 meses después, su creatinina bajó a 4.6 y la urea a 145. La diálisis se pospuso. No fue un milagro, fue estrategia, constancia y supervisión médica. Uno de los errores más frecuentes en pacientes renales es reducir demasiado el consumo de alimentos ricos en fibra, por miedo al potasio o a otros minerales. Si bien en etapas avanzadas hay que ajustar cuidadosamente la dieta, eliminar la fibra por completo puede ser contraproducente. Sin fibra suficiente, el intestino se vuelve más lento, aumenta la reabsorción de toxinas y se agrava el estado inflamatorio general. Dentro de las fibras solubles, existe una que ha despertado mucho interés en el ámbito renal, la fibra de acacia, también conocida como goma de acacia o goma arábiga. Se obtiene de la savia del árbol de acacia senegal y destaca por su alto contenido de fibra soluble altamente fermentable. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos estudios observacionales han mostrado que en pacientes con enfermedad renal avanzada, su uso regular puede ayudar a reducir niveles de urea y a mejorar el bienestar general, incluso retrasando la necesidad de diálisis en determinados casos. Un estudio con 50 pacientes en etapa 4 de enfermedad renal mostró que 15 gramos al día durante 6 meses redujo significativamente los niveles de urea. El mecanismo es fascinante. Esta fibra alimenta a tu microbiota intestinal. Las bacterias buenas metabolizan la urea, la convierten en aminoácidos, y tu cuerpo puede reutilizar esos aminoácidos. Es como reciclar desechos en lugar de acumularlos. La ventaja de este tipo de fibra es que suele ser bien tolerada. No provoca picos de azúcar en la sangre y actúa principalmente a nivel intestinal. Al reducir la absorción de toxinas, ayuda a descongestionar la sangre y a disminuir el estrés metabólico sobre los riñones. Para personas mayores con función renal comprometida, este apoyo extra puede marcar una diferencia real en el día a día. La dosis práctica es de 5 a 10 gramos al día, disueltos en agua. Pero ojo, no todas las fibras actúan igual. También puedes obtener fibra soluble a través de la alimentación natural. Avena, que contiene 3 gramos de fibra soluble por taza. Manzana y pera con cáscara. Legumbres bien controladas según tu etapa renal. Semillas como la chía o el lino, que aportan 5 gramos de fibra por cucharada. Y ciertas verduras como el pepino. La clave está en adaptar las cantidades y las fuentes a tu etapa de enfermedad renal y a las indicaciones de tu equipo de salud. Es importante que entiendas algo. Introducir grandes cantidades de fibra de golpe puede causar gases o malestar intestinal. Lo ideal es hacerlo de forma gradual y consciente. Empieza con 5 gramos extra al día. Aumenta cada semana hasta llegar a 20 o 25 gramos totales. Y combina siempre con hidratación adecuada a tu etapa renal. La fibra no trabaja sola.
forma parte de una estrategia más amplia para reducir toxinas, inflamación y sobrecarga renal. Si sientes cansancio constante, niebla mental o malestar general y tienes enfermedad renal, este paso es especialmente importante para ti. A veces ayudar a los riñones no significa exigirles más, significa dar apoyo desde otros sistemas del cuerpo. Ahora vamos al tercer paso, y este tiene que ver con un nutriente fundamental que muchas personas con problemas renales tienen bajo sin saberlo. Un nutriente que influye directamente en la presión arterial, en los huesos y en la progresión del daño renal. Cuando hablamos de vitamina D, la mayoría de las personas piensa únicamente en los huesos, pero en la práctica clínica, especialmente en pacientes con enfermedad renal, esta vitamina cumple funciones mucho más amplias y decisivas. De hecho, más del 70% de personas con problemas renales presenta niveles bajos de vitamina D sin saberlo. Y esto no es casualidad. Los riñones desempeñan un papel clave en la activación de la vitamina D. Déjame explicarte el mecanismo. La vitamina D que obtienes del sol o de los alimentos viene en forma inactiva. Tus riñones la convierten en su forma activa, llamada calcitriol. Cuando la función renal se ve comprometida, el cuerpo pierde parte de su capacidad para hacer esta conversión. Es como tener una llave, que es la vitamina D, pero la cerradura, que son los riñones, está rota. Como consecuencia, comienzan a aparecer desequilibrios que van más allá del sistema óseo. La deficiencia de vitamina D se ha asociado con mayor inflamación, peor control de la presión arterial, debilitamiento muscular y una progresión más rápida del daño renal. Uno de los efectos más importantes de la vitamina D en la salud renal es su influencia sobre la proteinuria, es decir, la presencia de proteínas en la orina. La proteinuria no solo es un marcador de daño renal, también es un factor que acelera la pérdida de función del riñón. Diversos estudios han observado que mantener niveles adecuados de vitamina D puede ayudar a reducir la proteinuria y con ello proteger los filtros del riñón frente a un deterioro adicional. Un estudio publicado en JAMA en 2019 mostró algo impactante. Pacientes con niveles de vitamina D menores a 20 nanogramos por mililitro progresaban a diálisis 2 veces más rápido que aquellos con niveles óptimos, 2 veces más rápido. Además, la vitamina D participa en la regulación del sistema inmune y en el control de la inflamación crónica. Dos elementos estrechamente relacionados con la enfermedad renal. Un estado inflamatorio persistente puede dañar los vasos sanguíneos que nutren al riñón y empeorar su capacidad de filtrado. Por eso, cuando hablamos de vitamina D, no estamos hablando solo de un suplemento. Estamos hablando de un modulador importante del equilibrio interno del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo aumentar la vitamina D? Existen varias formas. La exposición moderada al sol sigue siendo una fuente natural importante. 15 a 20 minutos en brazos y piernas, 3 veces por semana. El mejor horario es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando hay más rayos UVB. Pero aquí viene un problema. Para mayores de 65 años, la piel produce 75% menos vitamina D que en la juventud, así que el sol no es suficiente. En cuanto a la alimentación, los pescados grasos son tus mejores aliados. Salmón salvaje aporta entre 600 y 1000 unidades internacionales por porción de 100 gramos. Sardinas, entre 200 y 300 unidades por lata. La yema de huevo aporta 40 unidades por unidad y ciertos champiñones expuestos a luz ultravioleta
pueden aportar hasta 400 unidades por cada 100 gramos. Pero para alcanzar las 2.000 unidades diarias recomendadas en contexto renal, la alimentación no basta. Aquí es donde entran en juego los suplementos de vitamina D. Pero atención, en enfermedad renal no puedes autosuplementarte. Existe una diferencia clave entre vitamina D2, vitamina D3 y calcitriol, que es la forma activa. Para personas en etapas 1 a 3 de enfermedad renal, generalmente se indica vitamina D3 entre 2.000 y 4.000 unidades al día. Para etapas 4 y 5 puede ser necesario calcitriol, la forma activa, bajo prescripción médica estricta. ¿Por qué tanta precaución? Porque un exceso de vitamina D puede alterar los niveles de calcio y fósforo y generar calcificación vascular. Más problemas en lugar de soluciones. Por eso mi recomendación es siempre la misma. No asumas que tus niveles son normales, ni que necesitas suplementarte por tu cuenta. Un simple análisis de sangre de 25-OH vitamina D puede aportar información valiosa. El objetivo es mantener niveles entre 30 y 50 nanogramos por mililitro y repetir el análisis cada 3 a 6 meses para ajustar la dosis. Si tu médico no lo chequea, pídelo. Corregir una deficiencia de vitamina D no es una medida espectacular ni inmediata, pero a largo plazo puede marcar una diferencia real en la evolución de la enfermedad renal, en tu fuerza física y en tu bienestar general. Hasta aquí hemos cubierto 3 pasos fundamentales. Oxalatos bajo control para evitar cálculos e inflamación. Toxinas urémicas eliminadas con fibra para descongestionar tu sangre. Y vitamina D optimizada para frenar el deterioro renal. En la parte 2 veremos los 3 pasos restantes más el paso bonus. Hablaremos de la causa número 1 de daño renal en personas mayores, la diabetes, y cómo controlarla de forma natural para proteger tu función renal. También veremos cambios dietéticos simples pero fundamentales. Y al final, ese paso bonus sorprendente que puede reducir tu presión arterial sin pastillas. Ahora vamos al cuarto paso, y este es el más importante para muchas personas mayores, porque tiene que ver con la causa número 1 de diálisis en América Latina, la diabetes. Si controlas esto, le das a tus riñones la mejor oportunidad de sobrevivir. Aquí está la estadística que no puedes ignorar. 50% de las personas con enfermedad renal tienen diabetes tipo 2. La diabetes es la causa número 1 de diálisis en nuestros países. No es coincidencia, es una relación directa de causa y efecto. Durante años se repitió una idea muy desalentadora. Si una persona tenía diabetes tipo 2 durante varios años, el daño renal ya estaba hecho y no había marcha atrás. Pero déjame contarte algo. Los estudios más recientes muestran que esa afirmación es incompleta. El estudio DCCT/EDIC siguió a pacientes diabéticos durante más de 15 años. ¿Y sabes qué descubrieron? Que incluso después de una década con diabetes, mejorar el control glucémico redujo la progresión renal en 40%. 40%. No se borra el pasado, pero sí se cambia la dirección a partir de hoy. Ahora bien, ¿cómo la glucosa destruye exactamente tus riñones? Déjame explicarte el mecanismo en 3 pasos simples. Paso 1. Glucosilación. El azúcar alto literalmente carameliza las proteínas de los filtros renales llamados glomérulos. Es como cuando quemas azúcar en una sartén y se pega. Lo mismo pasa en tus riñones. Paso 2. Presión intraglomerular. La glucosa alta causa vasodilatación anormal. Esto genera presión excesiva dentro de los filtros renales. Con el tiempo se rompen
Es como usar una manguera de jardín con presión de bomba industrial. Eventualmente revienta. Paso 3. Inflamación crónica. Las proteínas dañadas activan tu sistema inmune. Se genera inflamación. Luego, cicatrización. Y finalmente, pérdida de función renal. Un círculo vicioso que se autoperpetúa. Cuando aparece proteína en la orina, lo que llamamos albuminuria, el daño renal ya empezó. Pero detectarla temprano permite frenar la destrucción. Un análisis de microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos al día puede detectarlo años antes de que los síntomas aparezcan. Te voy a contar la historia de Doña Rosa, 64 años, diabética durante 12 años, creatinina en 2.9. Su hemoglobina glicosilada, el HbA1c, estaba en 9.5%. Un control pésimo. Ya le habían dicho, prepárate para diálisis. Trabajamos intensamente durante 8 meses en control glucémico. Logró bajar su HbA1c a 6.8%. Su creatinina se estabilizó en 2.7 y ha permanecido así durante 3 años. No fue magia. Fue disciplina, conocimiento y seguimiento médico. Entonces, ¿cuál es el objetivo glucémico para proteger riñones? Para personas con enfermedad renal, el HbA1c debe estar entre 6.5 y 7.5%. Pero ojo, no más bajo de 6.5 porque aumenta el riesgo de hipoglucemia en personas mayores. Y la hipoglucemia también daña. Este objetivo debe individualizarse con tu médico. Ahora viene una herramienta natural poderosa. El vinagre de manzana. Este es uno de los remedios naturales con más evidencia científica para diabetes. ¿Cómo funciona? El ácido acético del vinagre reduce la velocidad de digestión de los carbohidratos. Esto genera picos de glucosa mucho más bajos después de comer. Un estudio de la Universidad Estatal de Arizona mostró algo fascinante. 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana antes de las comidas principales redujo el pico de glucosa en 20%. Otro estudio mostró que su uso regular durante 12 semanas generó una pérdida de peso de 2 a 4 kilos. ¿Por qué importa esto? Porque menos grasa visceral significa mejor sensibilidad a la insulina. Y mejor sensibilidad a la insulina significa menos daño renal. Pero, atención, forma correcta de uso. 1 a 2 cucharadas soperas en 200 mililitros de agua. 15 minutos antes de tus comidas principales. Usa una pajilla para proteger el esmalte dental. Contraindicaciones importantes. No uses vinagre de manzana si tienes gastritis severa, úlcera activa o si tomas diuréticos ahorradores de potasio. En esos casos, consulta primero con tu médico. El vinagre no sustituye medicamentos. Es un complemento útil, no una solución única, pero cuando se usa correctamente, puede ser un aliado poderoso. Además del vinagre, necesitas una estrategia alimentaria sólida. Aquí te doy 3 pilares fundamentales. Pilar 1, el timing. Un ayuno intermitente suave de 12 a 14 horas durante la noche mejora la sensibilidad a la insulina. No necesitas hacer ayunos extremos, solo cena temprano y desayuna un poco más tarde. Pilar 2, el orden de los alimentos. Come la proteína y las verduras antes de los carbohidratos. Esto puede reducir el pico de glucosa hasta en 40%. Primero el pollo con verduras, después el arroz. Pilar 3. El tipo de carbohidrato. Siempre carbohidratos complejos con fibra, nunca refinados. Y cada comida debe tener proteína más grasa saludable más fibra. Esta combinación mantiene la glucosa estable. El monitoreo es crucial. HbA1c cada 3 meses. Glucosa en ayunas entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Y si tu creatinina está por encima de 2.0,
Algunos medicamentos para diabetes necesitan ajuste de dosis. Tu médico debe revisar esto. La regla de oro es simple. El control glucémico no es opcional si quieres salvar tus riñones. Es la diferencia entre diálisis a los 70 años o independencia a los 85. Controlar la diabetes es monumental, pero hay cambios dietéticos diarios aún más simples que pueden aliviar la carga de trabajo de tus riñones desde hoy mismo. Vamos al quinto paso. No necesitas una dieta perfecta, necesitas ajustes inteligentes. Pequeños cambios sostenidos tienen más impacto que cambios drásticos temporales. Uno de los errores más comunes es que muchos pacientes renales se obsesionan con prohibir todo. El resultado es desnutrición, debilidad y peor pronóstico. De hecho, la desnutrición en enfermedad renal aumenta la mortalidad 3 veces. La filosofía correcta es adaptar, no eliminar. Controlar cantidades, no prohibir grupos de alimentos. Déjame darte un contexto rápido. Cada riñón sano filtra 180 litros de sangre al día. Cuando hay daño renal, esta capacidad cae dramáticamente. Por eso debemos reducir la carga de trabajo. Voy a compartir contigo 5 ajustes alimentarios fundamentales. Ajuste número 1. El sodio. Este es el enemigo público número 1 de los riñones. El exceso de sodio causa retención de líquidos, eleva la presión arterial y obliga a los riñones a trabajar más de lo necesario. Aquí viene el mecanismo. El sodio atrae agua como un imán. Esto aumenta el volumen de sangre circulante. El corazón y los riñones tienen que trabajar mucho más para manejarlo. ¿Dónde se esconde el sodio? El 75% del sodio que consumes viene de alimentos procesados, no del salero. Los grandes villanos son el pan comercial, que tiene 200 miligramos por rebanada, los embutidos, entre 600 y 900 miligramos por porción, y las sopas instantáneas, hasta 1200 miligramos por sobre. La solución práctica es limitar tu consumo a entre 1500 y 2000 miligramos al día. Eso es menos de una cucharadita de sal. En lugar de sal, usa limón, ajo, cilantro, comino y pimentón. Y aprende a leer etiquetas. Busca productos con menos de 200 miligramos de sodio por porción. Ajuste número 2. La proteína. Este es un equilibrio delicado. Mucha proteína genera más urea, lo que significa más trabajo renal. Pero poca proteína causa pérdida muscular y fragilidad. El estudio MDRD mostró algo importante. Reducir la proteína a entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo de peso corporal frena la progresión renal en etapas 3 y 4. Para una persona de 70 kilos, eso significa entre 42 y 56 gramos de proteína al día. Aproximadamente 2 palmas de tu mano en proteína total durante todo el día. Pero aquí la calidad importa mucho. Prioriza pescado, huevo y pollo sin piel. Limita la carne roja porque produce más urea. Y distribuye la proteína en 3 comidas, no toda en una sola. Ajuste número 3. El potasio. Los riñones sanos eliminan el potasio fácilmente. Los riñones dañados no pueden. El potasio alto, por encima de 5.5 miliequivalentes por litro, puede causar arritmias cardíacas. Y en casos severos, muerte súbita. Pero atención, solo debes restringir potasio si tus análisis muestran niveles por encima de 5.0. No todos los pacientes renales necesitan restricción. Alimentos altos en potasio que debes moderar si tu nivel está elevado: plátano, naranja, tomate, papa y aguacate. Alimentos seguros bajos en potasio: manzana, pera, sandía, pepino y lechuga. Un truco de cocción muy útil: pela y remoja las papas en agua durante 2 horas antes de cocinarlas.
Esto reduce el contenido de potasio hasta en 50%. Ajuste número 4. Los carbohidratos refinados. Pan blanco, arroz blanco y pasta tradicional elevan rápidamente el azúcar en sangre y contribuyen a la inflamación crónica. Los carbohidratos refinados también elevan los triglicéridos. Esto genera acumulación de grasa visceral, resistencia a la insulina y más daño renal. Los swaps inteligentes son sencillos. En lugar de arroz blanco, usa porciones pequeñas de arroz integral o coliflor rallada. En lugar de pan blanco, pan integral con semillas en porciones controladas. Ajuste número 5. La hidratación inteligente. El gran mito es que debes beber 8 vasos de agua al día, pero en enfermedad renal la verdad es diferente. La cantidad correcta depende de tu etapa renal y si tienes retención de líquidos. Para personas en etapas 1 a 3, entre 1.5 y 2 litros al día ayuda a eliminar toxinas. Para etapas 4 y 5 con retención de líquidos, entre 800 mililitros y 1.2 litros al día según indicación médica. La señal clave es el color de tu orina. Si es amarillo pálido, tu hidratación es correcta. Si tienes edema en los tobillos, estás bebiendo de más para tu capacidad renal actual. Estos 5 ajustes no buscan perfección, buscan coherencia diaria. Pequeñas decisiones repetidas reducen el estrés sobre los riñones y crean un entorno interno más estable. Pero estos ajustes deben individualizarse. Tu médico más un nutricionista renal deben personalizarlos según tus análisis cada 3 meses. Ya cubrimos 5 pasos sólidos, pero ahora viene el paso bonus, el que nadie espera, y que puede cambiar tu presión arterial, tu nivel de estrés y tu función renal de una forma sorprendente. Cuando piensas en cuidar los riñones, casi siempre piensas en análisis, medicamentos, comida y restricciones. Pero hay un factor que muchas veces se pasa por alto y que puede influir de forma profunda en la salud renal, especialmente en personas mayores. Tu estado emocional y tu nivel de estrés diario. Aquí es donde aparece un apoyo inesperado pero muy real, el vínculo con una mascota. ¿Y sabes qué? La ciencia tiene datos fascinantes sobre esto. Déjame explicarte el mecanismo. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol en tu cuerpo. El cortisol elevado genera 3 problemas enormes: presión arterial alta, inflamación sistémica y peor control del azúcar en la sangre. Estos 3 factores son los mayores destructores de riñones. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró algo impactante. El estrés crónico aumenta el riesgo de insuficiencia renal en 60%. En personas mayores con enfermedad renal, la ansiedad constante por el diagnóstico puede empeorar el cuadro clínico. Se crea un círculo vicioso. Diagnóstico renal genera miedo. El miedo genera estrés. El estrés eleva la presión. La presión alta daña más los riñones y esto genera más miedo. Romper este ciclo es parte del tratamiento. Además, la Organización Mundial de la Salud reporta que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años vive sola, y la soledad crónica es una forma de estrés que afecta tanto como el tabaquismo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las mascotas? La evidencia científica es sólida. La American Heart Association publicó un estudio mostrando que personas con perro tienen presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio más baja que quienes no tienen mascota. Otro estudio midió los niveles de cortisol. Interactuar solo 15 minutos con una mascota reduce el cortisol entre 20 y 30%. Y hay más.
Pacientes renales con mascotas mostraron 40% mejor adherencia a sus medicamentos. ¿Por qué? Porque la mascota crea estructura diaria, horarios de comida, horarios de paseo. Esto se traduce en regularidad en tus propios hábitos. Tomas tus medicinas a tiempo, comes a horas regulares. El mecanismo biológico es simple. El contacto físico con un animal libera oxitocina. La oxitocina reduce el cortisol, y el cortisol bajo significa presión arterial más estable. Los beneficios son múltiples para los riñones. Primero, movimiento suave. Pasear a un perro 15 a 20 minutos diarios mejora la circulación, y mejor circulación significa mejor filtración renal. Segundo, estructura en tu vida. Los horarios de comida y paseo de la mascota crean regularidad en tus propios hábitos. Esto incluye tomar medicamentos a tiempo. Tercero, conexión social. Pasear al perro te lleva a conversar con vecinos, reduces el aislamiento. Cuarto, propósito de vida. Cuidar de otro ser te da un sentido de responsabilidad y propósito. Esto mejora tu salud mental profundamente. Incluso tener peces o pájaros reduce la ansiedad, aunque sin el componente de ejercicio físico que da un perro. Ahora bien, tener una mascota no es para todos, no es una obligación. Debes evaluar tu capacidad física, tus recursos económicos y tu espacio. Si no puedes tener mascota propia, una alternativa es visitar mascotas de familiares regularmente. Te voy a contar una historia breve. Don Carlos, 70 años, creatinina en 3.8, vivía solo y estaba deprimido. Su hijo le regaló un perro pequeño llamado Peluso. 6 meses después, su presión bajó de 160/95 a 135/80. Su creatinina se estabilizó en 3.6. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Peluso me salvó la vida. Ahora tengo para quién levantarme cada mañana. La regla de oro de este paso bonus es clara. El bienestar emocional no es un extra. Es parte integral del tratamiento renal. Un paciente feliz y acompañado tiene mejor pronóstico que uno técnicamente igual pero deprimido. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Ahora viene lo más importante, que tú tomes acción con esta información. Hemos recorrido un camino importante juntos hoy. Vimos que el diagnóstico de enfermedad renal no es una sentencia de muerte, que existen 6 pasos respaldados por ciencia que pueden estabilizar, mejorar y proteger tus riñones. Oxalatos bajo control para evitar cálculos. Toxinas eliminadas por fibra soluble para descongestionar tu sangre. Vitamina D optimizada para frenar el deterioro. Diabetes dominada para evitar la causa número 1 de diálisis. Alimentos ajustados con inteligencia, no con miedo. Y estrés reducido con compañía, estructura y propósito. Cada uno de estos pasos está bajo tu control. No se trata de cambiar todo de un día para otro. Se trata de decisiones pequeñas, constantes e informadas. Con supervisión médica, estas decisiones pueden retrasar la diálisis años, incluso décadas. Pueden darte la diferencia entre dependencia y autonomía, entre vivir con miedo o vivir con esperanza y control. Ahora bien, si llegaste hasta aquí, sé que estás comprometido con tu salud renal. Por eso preparé algo especial para ti. Una guía completa de alimentos que protegen tus riñones naturalmente. Incluye lista de alimentos permitidos por etapa renal, recetas específicas y un plan semanal adaptado. Para recibirla completamente gratis, es muy simple. Primero, escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Segundo, busca mi comentario fijado arriba de todos.
Ahí encontrarás el enlace directo para recibir tu guía de inmediato. Y cuéntame también, ¿cuál de estos 6 pasos vas a aplicar primero? ¿O conoces a alguien con creatinina elevada que necesita ver este video? Si esta información te abrió los ojos, compártela. Hay miles de personas con insuficiencia renal viviendo con miedo porque no tienen información clara. Un simple compartir puede cambiar la vida de alguien que amas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana comparto estrategias naturales respaldadas por ciencia para proteger tu salud renal. Soy el doctora Valeria Hernández y mi misión es darte el conocimiento que ningún médico tiene tiempo de explicar en consulta de 15 minutos. Tus riñones han trabajado para ti toda tu vida. Ahora, con estos pasos, tú puedes trabajar para ellos. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu vida, cuida tus riñones,